Hola grupo, ¿cómo están? Muy buen día. There'll be girls across the nation that'll eat this up. Babe, I know that it's your soul, but could you bottle it up? Get down to the heart of it, no, it's my heart. You're shit out of your luck. Don't make me tell you again. Love, love, love. Hey, Love, 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 love. I do it, love. Love, love, love. Yeah. Para esta sesión vamos a trabajar los tipos de conducta establecidas en los niños y en las niñas. Vamos a aprender de qué manera podemos manejar e intervenir en cada una de las conductas que pueden presentar nuestros estudiantes en el aula de clase. Y de esta manera saber cómo abordar cada uno de estos comportamientos sin tener que utilizar la fuerza con ellos. Obviamente es muy importante también saber estos tipos de conducta porque de esa manera podemos hablar con los padres de familia y también orientarlos frente a la forma de cómo deben abordar estas conductas que presentan sus hijos en las diferentes ocasiones, obviamente teniendo en cuenta la personalidad de cada uno de ellos. Inicialmente vamos a ver esas conductas establecidas que tienen los niños y niñas desde muy pequeños y influye cuál es la manera con la que los papás abordan estas conductas, estos comportamientos desde muy pequeños, los niños y las niñas. Tenemos la agresividad, las personas o los niños sumisos, ¿sí? Y los asertivos. En la parte de la agresividad son niños y niñas o personas que ofenden y se imponen por la fuerza frente a los demás y juega al yo gano, tú pierdes. Entonces son niños y niñas que siempre van a querer ser los ganadores y el otro debe ser el perdedor. Si en alguno de los casos se llega a dar que este niño o niña llega a perder, de una vez va a ser agresivo, no solamente en forma verbal, sino forma física. Entonces debemos saber cómo tratar a estos niños. Tenemos otra parte, otra conducta, que es la sumisión. Estos niños y niñas evitan hablar y se plegan a todo lo que digan los demás. No defienden nunca sus puntos de vista. Se plegan es que siempre atienden a todo lo que los demás le digan. Eso es lo que hace. Así él interiormente o ella no esté de acuerdo con lo que le están ordenando que haga, pero nunca expone su punto de vista ni dice un pare o un no lo voy a hacer. Entonces estos son niños sumisos que permiten que los demás los utilicen para determinados fines. Y otra de las conductas es la conducta asertiva, que estos son niños y niñas que hablan con efectividad, con propiedad, exponen cada uno de sus ideas de forma lógica y juega al yo gano y tú ganas. Siempre, obviamente, sería una de las conductas que sería excelente poder tener en cada uno de nuestros estudiantes. Pero para lograr tener esta conducta debe existir el trabajo en equipo, tanto de familia como escuela. Si ambas están de la mano, se puede lograr llevar a cabo esta conducta en los niños y si por algún caso se tienen las demás conductas, la agresividad o la sumisión, entonces se pueden transformar, pero con el apoyo y la ayuda y el trabajo en equipo, tanto de familia, escuela. Entonces es muy importante tener en cuenta. Los niños que son sumisos a veces son agredidos no solamente por sus papás y por sus familiares, sino también en la escuela por sus mismos compañeritos. Los niños y niñas se van a dar cuenta que estos niños o niñas son sumisos y que pueden utilizarlos
para determinados fines, determinados objetivos, y nosotras como docentes debemos estar ahí alertas para evitar ese abuso frente a estos niños, al igual que los niños que son agresivos. Estos niños pueden ocasionar maltrato y daño tanto físico como emocional a sus demás compañeritos, y nosotras debemos estar alertas en evitar estas situaciones. Y con los niños que son asertivos debemos estimular y fortalecer estas conductas y comportamientos que tienen estos niños, y ojalá hacer que trascienda para todo el grupo, que pues sería lo más importante. Teniendo en cuenta estas conductas establecidas, vamos a ver los tipos de comportamiento que tiene un niño o niña. Entonces, inicia con la base biológica. Esa base biológica se divide en dos partes, que es la vida psíquica y la conducta. Teniendo en cuenta que en la vida psíquica no se ve ni se observa esa conducta ni ese comportamiento, y en la conducta pues sí es observable. Porque la conducta directa la podemos observar, la podemos ver, y es obviamente pública hacia los demás porque podemos notarla. Y en cuanto a la vida psíquica, pues simplemente es la actitud y comportamientos internos, interiores que tiene cada uno de los seres humanos, que obviamente no se ve y es privada de cada uno, solamente lo sabe cada una de las personas. No siempre los niños y las niñas muestran, ¿sí?, su comportamiento al 100%. A veces se habla que al inicio de la etapa escolar los niños son con doble personalidad, tienen una personalidad en la casa y otra personalidad en la escuela. ¿Por qué? Porque a veces en la casa los papás los regañan o los maltratan y ellos se cohíben en mostrar ciertos comportamientos o conductas, y en la escuela a veces sacan a flote todo eso. Entonces nos vamos a encontrar que muchos papás van a decir que mi hijo o mi hija es desobediente, es grosero, tiene muchas malas conductas en la casa, pero en la escuela nos vamos a dar cuenta que es todo lo contrario. Entonces se van a empezar a aparecer esos dos comportamientos, esa doble personalidad, y lo ideal es que se forme solamente una, ¿sí? Evitar que se formen esa doble personalidad, porque así van a crecer y cuando sean adultos nunca van a mostrar en realidad lo que son. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Es muy importante entonces tener dos tipos de conducta que son muy importantes y son muy relevantes, pero ambos son como muy extremas, ¿sí? Entonces tenemos la conducta extrovertida y tenemos la conducta introvertida, ¿sí? Entonces, también es importante que conozcamos cómo actúan estos niños y niñas de acuerdo a estos tipos de conducta que tengamos, y sabemos, y de esa manera podemos saber cómo manejarlas en nuestra aula de clase. Entonces vamos a iniciar por la introversión en la infancia, o sea, por los niños que son introvertidos. Son niños que pues presentan una serie de características que ya les voy a decir y cómo es el comportamiento de ellos, y debemos saber manejarlo y tratarlo y procurar estimular que ese grado de sociabilidad con los demás se dé de la mejor manera para que no vaya a haber de pronto exclusión frente a estos niños o niñas por parte de los demás. La actitud introvertida de los niños y niñas a veces se confunde con la timidez, ¿sí? Entonces son dos cosas totalmente diferentes, introvertido a tímido. Y aunque se parezcan, no tienen nada que ver las dos. En la timidez un niño puede tener problemas de relación por miedo a comunicarse con los demás. Le puede faltar un buen aprendizaje de habilidades sociales. De esta manera, entonces se conoce que es un niño tímido, ¿sí? A veces por falta de conocimiento o de temor hacia él mismo,
por miedo a hacer algo malo, a cometer un error, simplemente es tímido y prefiere evitar socializar con el otro. Y un niño introvertido, en cambio, puede tener grandes habilidades sociales, pero las utilizará únicamente cuando considere él que es oportuno. Un niño introvertido será feliz en su soledad porque la elegirá él cuando lo necesite. Un niño tímido puede tener problemas de autoestima por no poder relacionarse con los otros niños. Pero es necesario tener muy claro que los niños y niñas introvertidos no son asociables, no son solitarios, ni carecen de habilidades sociales, simplemente tienen diferentes necesidades y preferencias sociales. Además, un niño introvertido será un adulto introvertido. Entonces, simplemente hay que aprender a manejar estos niños y brindarles una orientación y una educación de calidad, porque pues simplemente pues va a continuar siendo así. De pronto se puede alivianar un poco esta actitud, pero igual de adulto va a continuar de la misma manera. Pero hay que tener esa diferencia entre los niños tímidos y los niños introvertidos, ¿sí? Teniendo en cuenta que un niño introvertido pues simplemente aprende y socializa de una manera diferente a los demás, tiene más exigencia frente a las amistades, no son tanto los amigos que tiene, son niños de los que tienen su único o única amiga, nada más, no le gusta estar compartiendo con todos en general. Las actividades que realizan todos los niños puede que no le atraigan a ellos, sino simplemente le gusta es estar solo y distraerse con alguna actividad individual, más no compartir con los otros. Y los niños que son tímidos, sí ya es por falta de autoestima, eso sí se puede fortalecer, se puede ayudar para que estos niños ya no sean tan tímidos, ¿sí? Se puede fortalecer por medio de retos, por medio de estímulos, por medio de juegos donde le permitan al niño darse cuenta que él sí puede, que él es capaz, que tiene muchas habilidades, muchas capacidades para lograr hacer las cosas. Entonces, de esa manera sí lo podemos ayudar. Listo, vamos a ver entonces cuáles son las características de los niños que son introvertidos. Inicialmente, estos niños o niñas o las personas adultas con gran mundo interior, tienen un gran mundo interior, ¿sí? O sea, por eso no requieren de tener tantas amistades o ser tan sociables con los otros, precisamente porque ellos se sienten que viven su propio mundo y son suficientes o autosuficientes. También son capaces de abstraerse con cosas que le gustan. ¿Qué quiere decir? Que por más que me encante o anhele tener esto o aquello, me abstengo de conseguirlo. Prefiero evitar hacerlo. Necesitan tranquilidad y espacio personal continuamente. Son niños de los que no les gusta tanto ni el ruido, ni los escándalos, ni requieren estar acompañados a toda hora para hacer las cosas. Son niños que prefieren la soledad. Les gusta estar con otras personas, pero los lugares llenos de gente pueden agotarles mentalmente, precisamente por lo que les acaba de explicar anteriormente. Ellos no son de estar con demasiada gente al mismo tiempo y prefieren estar realizando sus actividades de manera independiente. Son observadores y conscientes de su entorno, son niños que analizan constantemente dónde viven, cuáles son las situaciones que se viven en su entorno, las van analizando y son conscientes de esto. También son niños que necesitan tiempo de antelación para prepararse a un cambio. Se les debe decir con anterioridad qué se va a hacer, qué se va a cambiar, qué se va a transformar. Si no sucede esto, entonces con facilidad van a ser niños que se van a irritar, se van a poner de mal genio.
También son niños que tienen dificultades para compartir sus sentimientos con otras personas. Entonces, estos niños o niñas introvertidas son muy difícilmente de conquistar, digámoslo así, y de esta manera, pues no fácilmente confían en los demás. O sea, para que uno logre ganarse a un niño que es introvertido, debe hacer muchas demostraciones de amor y de confianza hacia él para que él logre brindar ese afecto y esa confianza hacia la otra persona. Necesitan pensar antes de hablar, siempre lo van a hacer precisamente porque todo lo andan pensando y analizando correctamente para evitar de pronto embarrarla, digámoslo así, ¿sí? Con los demás o decir cosas que no corresponden. ¿Escuchan más de lo que hablan? Sí, son niños que prefieren escuchar más a los demás que lo que participan, pero no quiere decir que no estén entendiendo, porque precisamente ellos están analizando y escuchando las cosas muy bien, pero las interiorizan para ellos mismos, nada más. No las comparten ni expresan de pronto sus puntos de vista frente a lo que han analizado. También prefieren no decir nada antes que decir una tontería. Por eso precisamente es que prefieren más escuchar que no hablar. Y por eso también analizan muy bien las cosas que van a decir antes de expresarlas para no decir de pronto alguna tontería que va a ocasionar que se burlen de ellos. Y eso sería algo tremendamente fuerte para su personalidad. Entonces, por eso es que no lo hacen. Estas son las principales características de los niños introvertidos para tenerlas en cuenta y saber y detectar, ¿sí?, cuáles son estos niños en nuestra aula de clase y saber cómo animarlos, cómo ayudarlos frente a su formación. Luego tenemos entonces los niños extrovertidos, ¿sí? La extroversión en la infancia, en la etapa infantil. Son niños que son supremamente audaces, capaces y habilidosos para realizar las diferentes actividades y ejercicios. A veces esta actitud extrovertida es contagiosa hacia los demás. Vamos a ver entonces qué es esa actitud extrovertida en los niños y niñas. Si un niño o niña habla todo el rato, es curioso, es muy sociable y se integra fácilmente en grupos para realizar actividades de todo tipo, es un niño o niña extrovertida. Entonces se puede caracterizar o podemos darnos cuenta que estamos tratando con un niño o niña extrovertido. Estos niños y niñas parecen incansables, ya que interactúan constantemente con los estímulos del entorno y tienen una inteligencia interpersonal. Inteligencia interpersonal es inter con el otro, socializan mucho con los demás, no intra, que es de él solo, como pasa con los niños introvertidos, que son tienen una inteligencia intrapersonal, muy de ellos solos. En cambio, estos niños extrovertidos sí tienen una inteligencia interpersonal. Les gusta socializar muchísimo con los demás, compartir experiencias con los demás, aprender de los demás. Por eso en ocasiones se dice que son inquietos, son impulsivos y se distraen con facilidad. Estas características de interacción hacen que puedan desarrollar altas capacidades, pero a la vez, mal conducidos, pueden dispersar mucho su mente sin poder tener otras capacidades más reflexivas y pausadas. Tener un niño o niña extrovertida es una gran ventaja porque potencialmente pueden desarrollar miles de capacidades y se reduce el riesgo de comportamientos limitantes. Es difícil que los niños con el predominio de esta personalidad se sientan solos o se aburran, ya que su carácter les permite tener amigos con facilidad. Entonces, de esta manera, los niños que son extrovertidos nunca se van a aburrir por sí solos y nos vamos a dar cuenta que cuando lleguen a un lugar, por más
que no hayan estado en este lugar, que no conozcan a las personas que se encuentran allí, de una vez va a entablar una conversación, va a formar un juego, va a formar una actividad y de esa manera es muy fácil darnos cuenta que son unos niños que son extrovertidos y que se les facilita socializarse con los demás muy fácilmente. Vamos a ver ahora cuáles son esas características de los niños extrovertidos. Ser extrovertido les hace ser menos propensos a padecer dolencias psicosomáticas como dolores de estómago o tener jaquecas. Estas dolencias psicosomáticas quiere decir o se producen la mayoría de las veces precisamente por el miedo, por el temor, cosa que de pronto los niños introvertidos sí pueden presentarlos mucho más fácil, precisamente por esos nervios que a veces a uno le dan y le producen ese dolor de estómago o hasta un dolor de cabeza. Entonces no se va a presentar esto o muy poco se puede presentar en los niños que son extrovertidos. Otra característica es que se saben sobreponer a los problemas que se les van presentando, ya que no aceptan negativas y no paran hasta conseguir lo que consideran que merecen. Entonces son niños que por más dificultades, problemas que se les presenten, buscan una alternativa u otra estrategia para lograr lo que se proponen. Entonces también es una de las características de ellos. Otra es, se les considera buenos líderes, ya que les gusta ser colaborativos y equitativos. Estos niños les gusta siempre estar liderando, apoyando y ayudando a los demás, precisamente por la impulsividad que tiene y por las ganas de hacer las cosas y como se les facilita hablar, socializar, exponer, hablar, jugar, hacer una obra de teatro. Entonces siempre van a estar liderando y apoyando a los demás. Otra de las características son niños y niñas con autoestima alta, que será positiva si se sabe guiar. Precisamente son niños que siempre van a estar con el yo puedo, yo soy un campeón, yo lo logro, lo puedo hacer. Pero es muy importante fortalecerlo desde muy pequeñitos. Si lo detectamos y nos damos cuenta que son niños con actitudes extrovertidas, entonces debemos estimular y potenciar estas características para que un día lleguen a ser de adultos unos grandes líderes positivos pues para la sociedad. Pero también vamos a ver algunas consecuencias, ¿sí?, que se tienen frente a estos niños y niñas o los inconvenientes que se pueden tener. Estos niños y niñas pueden presentar algunos inconvenientes que podemos vivirlos en el aula de clase y es importante conocerlos. Entonces son niños y niñas que siempre quieren llamar la atención, por lo que su entorno puede comenzar a verlo como el payaso del lugar, del grupo, y tomarlo en cuenta para temas serios. O sea, nunca los van a tomar de pronto en serio porque ellos siempre están haciendo sus payasadas, digámoslo así. Hablan mucho y muy rápido, por lo que no suelen pensar lo que dicen, lo que hacen, que se equivoquen en la manera de expresarse hacia otro y de como resultado mal entendidos. Entonces es la parte opuesta a los niños introvertidos. Ellos sí piensan y analizan muy bien lo que van a decir. Los extrovertidos siempre van hablando y diciendo si no les gustó bien y si les gustó también. Si dije mal, pues también eso a mí no me afecta, me resbala. Entonces esa es la actitud que estos niños y niñas tienen y puede ser un inconveniente pues en la parte de la sociabilidad del grupo. En el colegio se centran más en hablar con otros, lo que hace que se vuelvan distraídos en el colegio y su rendimiento baje. ¿Por qué? Porque ellos como son tan sociables, quieren hacer tantas amistades, hablar, charlar con el otro, compartir, de esa manera no logran concentrarse ni enfocarse en cada una de las actividades. Y también otro de los inconvenientes es que la autoestima tan alta, mal guiada, puede llevar a que se conviertan en niños o niñas arrogantes y que menosprecien las opiniones de los demás y así perder los amigos. ¿Por qué? Porque si se le canaliza mal esta autoestima alta que tiene, entonces van a empezar a humillar a los demás niños precisamente porque ellos se sienten capaces
de poder hablar, jugar, actuar sin ningún temor. Entonces la idea es potenciar esta autoestima tan alta que tienen, canalizarla, pero hacerles ver que todos somos iguales, que todos merecemos respeto e inculcarle obviamente cada uno de los valores. Entonces, de esa manera y se caracterizan los niños que son extrovertidos. Entonces, es muy importante que en nuestra aula de clase, si encontramos niños con alguna de estas dos actitudes, debemos saber identificarlos, debemos saber ayudarlos, orientarlos y brindarles actividades que sean correspondientes para ellos. Porque las actividades, los juegos que les gusta a los niños introvertidos no son las mismas que les gusta a los niños extrovertidos, precisamente porque son unos polos totalmente opuestos. Entonces, nosotras como docentes debemos saber manejar estas actitudes, planear y organizar y obviamente diseñar miles de estrategias que permitan unir, que permitan el vínculo entre los niños introvertidos y los niños extrovertidos, cosa de que no vayamos a trabajar de manera independiente, los extrovertidos por un lado, los introvertidos por el otro, sino que trabajemos todos en conjunto y que así podamos utilizar de pronto esas capacidades y habilidades que los niños extrovertidos tienen para estimular un poco los niños introvertidos. Y de la misma manera, los niños introvertidos ayudan a los extrovertidos a calmarlos y a bajarlos un poco. Entonces se forma ese punto de equilibrio que es tan importante y para trabajar en el grupo y que se maneje de una forma muy armoniosa. ¿Listo? Entonces, en esto consiste esta sesión que es supremamente importante tenerla en cuenta. Se me cuidan mucho y que tengan un feliz día. Chao, chao.